Doctor, creo que ya puedo empezar. Ok, bueno muchachos, mi nombre es el doctor Moisés Suárez, soy médico gastroenterólogo del Hospital María Auxiliadora. La clase de teoría se acerca de la enfermedad úlceropéptica. Bueno, por definición una úlcera es una lesión de la mucosa del tracto gastrointestinal, por eso el nombre ácido péptica, pero tiene que tener una característica. Oh, perdón. Ah, la lesión tiene que ser más de 5 milímetros y se extiende más allá a la capa muscular y mucosae. Eh, las lesiones que son menores a esas características se definen erosiones. Más frecuentemente se ve en el estómago y en el duodeno en la primera porción. La complicación más frecuente es la hemorragia. Acá tenemos un esquema de la mucosa gástrica, de la mucosa, la muscular y mucosa es el límite de la submucosa, por debajo de la paz muscular, la serosa y el peritoneo, ¿no? Pero esto es un concepto por anatomía patológica, ¿no? Acá vemos el tejido, la capa muscular, la muscular y mucosae, y vemos que la lesión ya ha pasado a la muscular y mucosae. Por debajo de eso ya se habla de una úlcera. Y clínicamente se ve la lesión grande y la mucosa que se ve prácticamente, una parte se ve sin mucosa, ¿no? Que correspondería a planos más profundos de la muscular y mucosae. ¿Se escucha con claridad? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Sí, doctor. Bueno, con respecto a la patogénesis, ¿cuál es la causa? Por de lejos, es más frecuente es la presencia de Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos. El Helicobacter pylori representa el 90% de las úlceras duodenales y el 70% de las úlceras gástricas. Lo más importante, ¿ya? Ahora, hay algunos factores que aumentan el riesgo de presentar úlceras gástricas o duodenales. Son la presencia de anticoagulantes y la presencia de diabetes mellitus tipo 2. Con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, tienen que ver con la interferencia con la vía de la ciclooxigenasa, que disminuye la producción de prostaglandinas. Y las prostaglandinas tienen que ver con la secreción del moco, el bicarbonato, aumento del flujo sanguíneo. Acá tenemos un cuadro donde representa las úlceras duodenales y las úlceras gástricas, y por lejos la primera causa es Helicobacter pylori en ambos casos, y siempre la segunda causa es antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Bueno, nos vamos a dedicar a eso. El Helicobacter pylori es una bacteria muy conocida. Usted dice, bueno, de lo que están llevando, lo más que escuchan es Helicobacter pylori. Es un bacilo gram negativo microaerófilo espirilado con un flagelo en su polo que le permite la motilidad. Tiene algunas características, produce una enzima ureasa que induce un ambiente alcalino en su proximidad y esto permite sobrevivir por debajo de la barrera mucosa. Además, aumenta la concentración de hidritos de amonio que ejerce un efecto directo sobre el epitelio gástrico, una lesión tóxica directa. Ahora, el Helicobacter pylori, si está en el antro, tiene un comportamiento diferente si está en el cuerpo, en el fondo. Cuando está en el antro gástrico, va a condicionar pérdida de las células de antrales, que son las productoras de somatostatina, que a su vez produce inhibición de la secreción de gastrina. Como inhibe el inhibidor, lo que va a condicionar es una hipercloremia. Esta hipercloremia en el antro se va a transmitir hacia el duodeno y en el bulbo duodenal va a condicionar las úlceras duodenales. En el cuerpo, en el fondo, va a haber una lesión, va a haber inverso, una lesión o pérdida de las células parietales, que son las responsables de la producción de ácido clorhídrico, va a estar en un estado de hipocloremia, cambios estructurales en la mucosa hasta la atrofia gástrica y va a condicionar úlcera gástrica. Entonces tenemos acá la mucosa gástrica, la infección por Helicobacter, estados de hipocloremia, hipocloremia. Puede haber una infección aguda, que puede ser asintomática, y puede haber una infección crónica. La infección crónica a través de muchos años va a condicionar en el antro una gastritis piramidal antral que, como antes he explicado, va a generar una úlcera duodenal. En- Va a condicionar también una pangastritis atrófica o una gastritis predominante corporal y fúngica.
que se asocia a úlceras gástricas. Cuando hay atrofia gástrica, va a condicionar cambios en las características de la mucosa, va a haber metaplasia, displasia y podría generar cáncer gástrico. Ya, pero ya ese es otro tema sobre el cáncer gástrico. Por eso es importante el Helicobacter pylori. Ahora, el otro agente causal importante son los antiinflamatorios no esteroideos. Y tiene dos efectos, un efecto sistémico y un efecto local, tópico. El efecto sistémico tiene que ver con la inhibición de la ciclooxigenasa 1, que reduce la producción de prostaglandinas, que ustedes saben que tiene que ver con la producción de moco, bicarbonato, la proliferación celular, el recambio celular y el flujo sanguíneo a nivel muscular. Ese es el efecto sistémico. Ahora, el efecto tópico, hay una disrupción de la mucosa y alteración de los componentes de fosfolípidos de la membrana, del moco. Eh, Hay un efecto de atrapamiento iónico en las células epiteliales gástricas que condicionan alteraciones a nivel de sus mitocondrias, a nivel de respiración y va a condicionar muerte celular. O sea, hay un efecto tóxico directo y un efecto sistémico. Bueno, acá tenemos un esquema de la mucosa gástrica expuesta a los AINES, tienen efecto tóxico directo, atrapamiento iónico, y tenemos el efecto que se relaciona con la producción de prostaglandinas, que tiene que ver, la prostaglandina tiene que ver con aumento de la secreción de ácido, disminución de la secreción de moco, disminución de la producción de bicarbonato, disminución de los fosfolitos activos en la superficie y disminución de la proliferación de células epiteliales. Y con el efecto, también el efecto de las endoteliales, o sea, en los vasos, que producen disminución del flujo y isquemia. Todo esto, todo junto va a condicionar la úlcera, erosión y úlcera, ¿no? Por una parte puede haber cicatrización o evolución a la úlcera, ¿no? Bueno, no es la única causa, definitivamente, pero son las más frecuentes. Pero siempre hay que considerar otras causas, por ejemplo, causas isquémicas. Las drogas vasoactivas, como la cocaína, producen vasoespasmo en la mucosa y pueden producir isquemias en la mucosa. Algunas infecciones como el herpes, citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos puede condicionar úlceras. Eh, Hay una condición especial que por una hipersecreción ácida debido a los gastrinomas en síndrome de Zollinger-Ellison. Hay también debido al estrés en los pacientes críticos, en los pacientes de la UCI, por el estrés crónico va a producir una úlcera por estrés. Hay una condición inmunológica, una gastroenteritis eosinofílica, mastocitosis sistémica, enfermedad de Crohn y hay unas causas idiopáticas. Pero estas causas son poco frecuentes. Cuando tenemos un paciente con una enfermedad ulceropéptica, lo primero que pensamos en dos cosas, AINES o Helicobacter pylori. Bueno, hay factores protectores y factores tóxicos. Los factores protectores tenemos el moco gástrico, la secreción del moco, la producción de bicarbonato, el flujo sanguíneo en la mucosa gástrica y la prostaglandina E2 que inhibe la secreción de ácida de las células parietales. Esos son los factores protectores. Y los factores tóxicos, el Helicobacter, AINES, las sales biliares, el ácido clorhídrico, la pepsina. Bueno, hay una relación, una asociación en grupo sanguíneo O, el consumo del tabaco, el alcohol y los malos hábitos de la dieta. Entonces hay un balance entre factores protectores y factores tóxicos. El resultado de esto va a causar enfermedad. ¿Y cómo en la clínica? No sé si ustedes ya han pasado en el hospital. Muchos pacientes cuando vienen por úlcera vienen vomitando sangre, pero y ustedes le preguntan y no sienten, no, simplemente vomitan sangre o hacen caquita negra. O sea, hay un buen producto de pacientes que son totalmente asintomáticos, sobre todo los que están asociados al consumo de AINES. Bueno, si vamos a ir a lo típico, el dolor abdominal, el 80% es epigástrico, puede haber en el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. El dolor clásico de la úlcera duodenal se caracteriza por presentar 2 a 5 horas después de comer y tiene un horario en la noche de 11 a 2, porque ahí hay
es que la comida de todas maneras ejerce un efecto tampón. Entonces, cuando a esas 2 horas ya no hay, el estómago está totalmente vacío, también es generalmente esa hora el dolor, ¿no? Cuando las úlceras es en el canal pilórico, recuerdan el esófago, estómago, antro, el píloro. Cuando es en el mismo píloro, hay un dolor epigástrico que empeora al comer. Hay eructos, saciedad temprana. ¿Por qué saciedad temprana? Porque hay una serie de estenosis o subestenosis. Hay intolerancia a alimentos grasos y hay náuseas y vómitos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el gol estándar es la endoscopía digestiva alta. ¿Ya ustedes han tenido experiencia en los hospitales cuando han ido a la unidad de centro endoscópico? Tiene una sensibilidad de 90% porque hay una visión directa. Varía según la ubicación de la úlcera. Hay úlceras que son difíciles de ver. Hay, te sirve como diagnóstico y te sirve como terapéutico. O sea, te permite diagnosticar y hacer tratamiento. Y una tercera, también es algo importante, te permite tomar biopsia para descartar la presencia de Helicobacter. Recuerda que las bacterias no se ven a la vista, ¿no? Bueno, acá hay un protocolo SIGNE que seguimos en el hospital, que a todos los pacientes le hacemos para hacer un muestreo sistemático, ¿no? Tenemos la imagen de la endoscopía, acá tenemos una úlcera grande, diagnóstico, terapéutica, ponemos clic y tomamos biopsia para tratar de identificar el Helicobacter pylori. Bueno, esta escuadra es muy importante, la escala de Glasgow. Ya, la escala de Glasgow se tiene que hacer a todos los pacientes que ingresan a la emergencia. Es importante, bajo riesgo y alto riesgo, de 0 a 1 o más de 2. ¿Ya? O sea, basta con sacar más de 2 puntos, ya es alto riesgo. Entonces, vamos a ver diferentes parámetros. La urea, la hemoglobina, en varones y mujeres va a ser diferente. La presión arterial, el pulso, la presencia de melena, la presencia de síncope, y si ya tiene el antecedente de una úlcera previa y si tiene falla cardíaca. Cada uno le va a dar un valor. En el contexto del paciente con enfermedad ulceropéptica, ¿no? Entonces, si la urea, este, obviamente se está relacionado con la falla renal aguda, ¿no? Con la función renal, ¿no? Si la urea desde de 38 hasta 40, hasta 47, le da 2, de ahí van subiendo los valores. Pero recuerda que una vez que tengas más de 2, mayor o igual a 2, ya definí que es una en alto riesgo. Una úlcera, una hemorragia de alto riesgo. La hemoglobina de 12 a 13, un punto, ya menos de 12 ya te da 3 puntos. Va a variar entre varones y mujeres. La presión, para ver el estado hemodinámico, de la presión arterial sistólica de 100 a 109, de 90 a 99, menos de 90. En el pulso más de 100, la presentación de melena, el síncope, enfermedad hepática previa o falla cardíaca. Entonces, solo tienes que tener 2 puntitos para ya considerar severa, ¿ya? Y la otra clasificación es importante una vez que ustedes ya deben conocer la clasificación de Forrest. Cuando tenemos la clasificación de Forrest es una clasificación endoscópica. Está en rojito porque es agudo, la Forrest 1, que puede ser 1A o 1B. El 1A es un sangrado a chorro que tiene un riesgo de resangrado del 90%. El 1B es un sangrado, no es a chorro, pero sí se mapa, es un babeante, ¿no? Que tiene un riesgo de sangrado de 60-80%, si no se hace terapéutica. Estos son riesgos son si no se hacen terapéuticos, que no es un grado reciente, muy reciente. Tenemos el 2A, 2B y 2C. El 2A es vaso visible, ves una úlcera con un vaso visible. Riesgo hasta el 50%, resangrado. El 2B, tú no ves directamente la úlcera, sino ves un coágulo adherido en el lecho ulceroso. Tiene un riesgo de 30-35. Luego tienes el 2C, es una mancha de hematina.
es una mancha. No ves vaso, es una mancha. Tiene poco riesgo de resangrado, dice 15%. Y el Forest 3 ves una cicatriz fibrótica, ¿no? Una fibrosis. Una base limpia, fibrosis. Tiene un riesgo mínimo de resangrado de 3 a 5%. Ahora, ese 2B tienes un problema porque tú no sabes qué hay detrás de ese coágulo. Cuando hacemos endoscopia y vemos un coágulo, generalmente lo sacamos. Lo sacamos y podemos encontrar un 2A o un 2C y después lo reclasificamos. Ya. Entonces, ¿para qué sirve esto? Acá tenemos un algoritmo, tenemos un paciente con hemorragia digestiva y le hacemos la clasificación de Glasgow. Glasgow es 0,1 o más de 2. Si es 0,1, le damos alta de la emergencia. Si tiene 0 o un puntito de Glasgow, el paciente dice, doctor, vomitado sangre o hecho caquita negra. Si tiene 0 a 1, tú le das tratamiento bioral, ambulatorio y lo puedes hacer seguimiento por consulta externa. Si tiene más de 2, tienes que hospitalizarlo. Y comienzas a... ¿Qué es lo que haces? Primero las funciones vitales, ¿no? Le haces las funciones vitales y te haces lo que le llamamos reanimación hemodinámica. O sea, tenemos que estabilizar hemodinámicamente al paciente, ¿ya? Que esté despierto, hemodinámicamente estable, con la frecuencia cardíaca menos de 100, con la urea creatinina normal, con los parámetros de las funciones normales, con ventilación espontánea, sin soporte de oxígeno. Y vamos a pasar sangre solo si la hemoglobina es menos de 7. ¿Ya? A esto le llaman la transfusión. Hay que tener mucho cuidado con la transfusión innecesaria. Solo cuando la hemoglobina es menos de 7. Ahora, está indicado eritropoyetina, eritromicina 250 miligramos, 30 a 90 minutos antes de la endoscopía, pero no lo tenemos disponible en el Perú. Esto sirve a aumentar el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque si hay sangre en el estómago no se va a poder ver nada. Y comenzamos con el tratamiento. Usamos IVP, inhibidores de bomba a dosis alta, 80 miligramos en bolo endovenoso, seguido por una infusión de 8 miligramos por hora en infusión continua hasta 72 horas. ¿Sí? Luego, una vez que hemos estabilizado, y dependiendo qué tan rápido lo estabilicemos, pero podemos esperar hasta las 24 horas. Un concepto importante es que la endoscopía no se hace al instante, ni bien llega, porque lo es peor. Las endoscopías realizadas al instante, las endoscopías realizadas 6 horas después, o 12 horas después, o 24 horas, primero que hacerla más rápida no da ningún beneficio. Y hacerla demasiado rápida aumenta el riesgo del paciente por la inestabilidad hemodinámica. O sea, podríamos esperar las primeras 24 horas, tenemos tiempo suficiente para estabilizar al paciente. O sea, le hacemos la endoscopía y ¿qué encontramos? Le clasificamos la lesión, la úlcera péptica o la úlcera duodenal y le clasificamos con el FORS. FORS 1A, 1B, 2A, 2B o FORS 2C y 3. FORS 3, este es FORS 3, acá está mal digitado. Ya. Vamos a descartar esto. Vamos, imaginemos que encontramos una mancha hemática 2C o fibrina 3. No requiere tratamiento endoscópico terapéutico y se estabiliza el paciente, se termina la causa y se da de alta pronto. Será una terapia endoscópica con IVP bioral, dieta y hay que hacer el descarte del Helicobacter pylori. Del otro grupo son los pacientes que tienen alto riesgo, UFORES 1A, 1B, 2A y 2B. 1A, 1B es un sangrado a chorro o en mapa o babeante, ¿no? Siempre se utiliza terapia doble. Inyección con adrenalina o epinefrina. Se puede usar una terapia térmica o una terapia mecánica. Ya esto cuando tengan las clases de terapéutica vamos a ver los diferentes tipos de terapia que tenemos a la mano. Si tenemos un 2A, o sea, vaso visible, hacemos una terapia térmica, mecánica
o inyectoterapia, ¿no? O una terapia esclerosante, ¿ya? Más siempre la inyección de adrenalina. Si tenemos un 2B, recuerda que en el 2B no sa- es incierto. Hay que sacar el coágulo y segundo lo que se encuentre por debajo se tratará como 2A o 2C. Una vez que hemos hecho la terapia endoscópica, el paciente va con IVP endovenoso hasta 72 horas. Luego pasa vía oral 2 veces por semana, vía oral eh, por 2 semanas y después una vez al día, seguida por una vez al día, dependiendo de la lesión que tenga. ¿Qué pasa si después del tratamiento endoscópico falla? Hay un resangrado. Entonces, hay diferentes terapéuticas ya un poco más avanzadas. Tenemos clics, los kits tipo Vesco, tenemos polvos hemostáticos, podemos hacer embolización arterial y siempre la última opción es la quirúrgica, o sea, ingresar a sala de operaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones? En una úlcera puede complicarse, que sangre, que es lo más frecuente y más común. Característicamente vamos a tener hematemesis o melena. La hematemesis es el vómito con sangre, la melena es la expulsión de heces negras que te indican que la hemorragia viene del ángulo de 13 hacia arriba, ¿no? En una hemorragia alta. La hematoquesia es un rojo vinoso que te puede hablar de una hemorragia alta, de tránsito rápido o baja, de todo el intestino medio. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la otra complicación? La obstrucción de salida gástrica. Si la úlcera está en el antro gástrico, entonces no deja que el vaciamiento gástrico salga, ¿no? En el canal pilórico o en el duodeno, en el bulbo, en la segunda porción. Entonces el paciente va a venir con saciedad precoz, anorexia, vómitos postprandiales, pérdida de peso, porque no pasan los alimentos. Ahora, otra gran complicación cuando la úlcera es profunda puede ser fístula. Fístula es comunicación entre dos órganos. Puede ser gastrocólica o duodenocólica, o sea, del estómago al colon o del duodeno al colon. A ver, característicamente tenemos la presencia de halitosis, vómitos fecaloideos, diarrea postprandiales y pérdida de peso. Puede fístula a órganos circundantes que puede producir colecciones o abscesos, ¿no? Pues fístulas a estructuras vasculares. Esa es una tragedia. Hemos tenido un caso de una fístula aortoentérica, ¿no? De la aorta se fistuliza hacia el intestino. Puede tener fístula hacia la vía biliar. Provoca obstrucción biliar y hemobilia, ¿no? Sangrado por la vía biliar. Y tenemos perforaciones cuando va hacia la cavidad peritoneal. Y la triada clásica es dolor abdominal, taquicardia y rigidez peritoneal, ¿no? O sea, el sangrado del estómago perfora la cavidad peritoneal. Acá tenemos un esquema de las complicaciones, la hemorragia cuando llega hacia los vasos submucosos, la perforación, la cavidad peritoneal, la fistulización que puede al intestino, al colon, y la obstrucción, acá la úlcera va a generar una fibrosis, va a producir retracciones y va a brindar el vaciamiento grasa. Bueno, muchachos, eso era lo que les quería presentar sobre la enfermedad ulceropéctica. No sé si tendrán alguna pregunta. Hola. Creo que no, doctor. Ok, bueno, bueno, gracias muchachos. Bueno, cualquier cosita estamos en el hospital para
para poder resolver las dudas. Aprovechen las prácticas, ¿ya? Aprovechen siempre hay que leer un poquito para aprovecharlas. Hoy hemos tenido unas experiencias bonitas en el centro oscópico. Bueno, bonito para nosotros, pero mal para el paciente, ¿no? Hemos visto un sangrado activo, hemos hecho terapéutica, hemos hecho CEPRE. Listo, muchachos, gracias. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Chao. Gracias, doctor.